Listo, estamos transmitiendo en vivo. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de Dulo, la atención médica digital. Les está hablando el doctor Oscar Castelo, para los que ya me conocen, para los que no, pues también. Hoy en compañía del doctor Sandor del Real, quien es un experto en el tema que vamos a estar tratando en un momento más. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, ¿tú cómo estás, Castelo? Excelente, todo muy Qué bien. bueno, Trabajito ya por la mañana, listo. ya ahorita transmitir a gusto. Guardecita, Así es. Si muy está ahí en bien. su casita, póngase cómodo, dele me gusta, comparta para que les llegue a todos esta información que tenemos para compartirles. Que en esa noche de cena familiar sea la envidia con los remedios que usted va a estar compartiendo, todos con base científica. Sobre un poquito de lo que vamos a hablar, ¿qué le parece el tema? Fíjate que es un tema que a mucha gente le da un tanto de pereza hablar de este tema porque pues no es como la parte divertida de la cirugía, ¿no? Es una parte, pues no quiero decir tediosa, pero es muy compleja porque pues conlleva muchos cuidados, conlleva muchos factores, muchas cuestiones hacia el paciente y básicamente es un tema muy olvidado, incluso cuando estamos en la escuela de medicina, pues a ti te tocó, o sea, ves una clase de heridas y el resto quieres ver apendicitis y como estudiante también, o sea, quieres ver apendicitis, quieres ver laparotomías, quieres ver cirugía de onco, quieres ver, o sea, el core, ¿no? O sea, lo heavy, pero este es un tema súper importante y mucha gente es lo que te das cuenta en la consulta que falta mucha capacitación, falta mucha información, falta mucha, divulgar todos estos aspectos de heridas, porque no todas las heridas se tratan iguales. Ya cuando empecemos, ya veremos, ¿no? Pero es un tema, pues, te digo, olvidado, pero pues del día a día. Lo vemos todos los días. Cada vez que operamos un paciente, simplemente pues generamos una herida y al generar una herida pues tenemos el riesgo de que se complique, de que le vaya bien, de que se retrase, de que le vaya mal, de que le vaya súper mal. Y bueno, pues estamos listos para platicar de este tema que vamos a tratar de englobar todo lo que conlleva, porque es un tema mucho, muy amplio. Ayer nos decíamos, ¿no? Híjole, y si metemos esto, híjole, no vamos a alcanzar. Y si metemos lo otro, híjole, no vamos a alcanzar. Toda la información es muy nutritiva para la gente y para el personal de salud que nos ve. Este, y es difícil discernir qué no comentar y qué sí comentar, porque, pues bueno, si hablamos de un tema, pues nos metemos por una puerta, esa puerta te da para que hables una hora y media de eso en específico, ¿verdad? Pero finalmente, pues vamos a tratar de quedarnos un poquito en lo global, en lo general y hacerlo de la manera más dinámica y sencilla para que la comprensión del tema sea lo más factible para todos. Claro, das ahí en el punto en el de que se toma con simpleza, pero en realidad vemos que es un tema bastante complejo, principalmente porque gran parte de la población acude a consulta médica por algún tipo de herida. Entonces, los cuidados después de haberla tratado, después de haberla reparado, son fundamentales y hay que conocerlos de pie a pa. Es de verdad, una plática muy útil para todos aquellos que pues bueno, les interesa tener una adecuada evolución ante cualquier situación, ya sea una herida que se produjo de manera accidental o una herida controlada por alguna cirugía programada, ¿verdad? Que vamos a observar toda la gama que hay, incluso ahí con algunos ejemplos, por cierto,
son imágenes ahí algo fuertes, pero que están muy padres, muy interesantes para ver fuertes. del tema, para saber Vamos de, avisando desde ahorita, ¿no? O sea, claro. son imágenes fuertes. Lo bueno es que las tenemos para el final. Si usted no quiere ver estas imágenes, entonces lo que puede hacer pues, es escuchar la charla. Al momento de que las vayamos a pasar, nosotros estaremos informándoles para que, pues bueno, si le tiene por ahí un poquito de miedo y pavor a las heridas, pues en ese momento ya ahí nada más escúchenos. No abandone la transmisión, termine por escucharla, porque ahí son casos interesantes. El doctor Sandor nos estará comentando cómo fueron evolucionando estos pacientes, cómo fue que los abordó, y bueno, es algo de verdad fantástico ver la recuperación que llegaron a tener. De verdad que eso es lo bonito que llega a verse, ¿no? En nuestra carrera, muchas cosas algo fuertes, sin embargo, cuando se llega a recuperar, cuando vemos ese antes y el después, de verdad que es muy gratificante. Y pues bueno, ¿qué más que tener a un especialista en un tema tan importante como el que vamos a ver hoy? Así es, Castelo. Estoy compartiendo ahorita en mis redes sociales el enlace para que todavía quedan 8 minutitos antes de empezar. Y pues como mencionábamos, este tema pues da para mucho, da para muchos live en Dulol, que aprovechando el espacio en lo que empezamos con la transmisión ya en forma, pues felicitarte porque este tipo de espacios son necesarios, este tipo de espacios tienen que divulgarse, tiene que haber más personas que quieran divulgar este tipo de información porque necesitamos mantener al colectivo de la población en este tema, en estos temas, en lo que es salud, ¿verdad? Mucho lo que decíamos es prevención, pero ¿cómo vamos a prevenir si no generamos el interés de la población en temas particulares, ¿no? En temas pues importantes de salud, se comparte mucho información en redes sociales que te pones a analizar y pues qué utilidad tiene, pues hay mucha información, la infodemia, que tanto ahora es mucho ese término con esto de la pandemia, pero esta parte de salud, de transmitir información en salud, yo creo que es más provechosa para toda la gente que utiliza redes sociales, plataformas. Te felicito por esa iniciativa que tiene mucho impacto y que estoy seguro que generará aún más impacto, porque si se establecen las bases para que la información, utilizando la tecnología que hay actualmente, va a tener muchísimo provecho, no solo en salud, en todos los ámbitos, ¿verdad? Claro, al final de cuentas, qué mejor que los profesionales de las áreas estemos siendo quienes transmiten esta información. La salud, al final de cuentas, es una charla, yo creo que de todos los días, ¿no? En toda reunión familiar, con toda persona que te encuentres, incluso Claro. la cortesía del saber cómo estás, si hay algún problema de salud, el hecho de compartirle los remedios con los que tú has llegado a solventar ese problema y esa situación. Bueno, aquí precisamente nosotros compartimos todo eso, la información directo de los profesionales hasta toda la población que quiera sacarle el mayor provecho, que quiera compartirla, y sobre todo para que ya estas reuniones familiares, pues bueno, ahí pueda usted decirle a su tía que siempre le comparte los remedios caseros, naturistas, que luego a veces no llegan a ser tan buenos. No pasa de que ahí termine la cena familiar, ¿verdad? Pero pues bueno, ya hay que darle otra, y eso, las peleas de los terrenos ya pasó de moda. Ahora lo que está de moda, pues bueno, son las peleas por los tratamientos médicos, ser la
A ver quién tiene fiesta en las cenas de... la mejor opción de manejar una situación en particular, ¿no? Claro que sí, y sobre todo con el respaldo de profesionales, ¿no? Ahí no hay en que se sacó de la manga. No está como esta publicación de WhatsApp del pH de la piña de 12, ¿no? Y la naranja de 9 para matar al coronavirus. No caiga con esta información, mejor síganos en Google, su No, bueno, página. y no solo de eso, de qué tantas cosas, ¿no? Sí, claro, claro, al final de cuentas parece que la información menos fidedigna es la que es más propensa a compartirse, muchas veces porque precisamente es creada para darle por el lado a la población. Al final de cuentas, eso es lo que determina la viralidad, que llega a darle por el lado a las personas y entonces empieza a compartir porque precisamente empatizan mucho. A veces como que el hecho de enterarse que hay que cambiar hábitos, que hay que llevar las cosas de otra manera, nos tiende a generar conflicto, pero qué mejor que quitarnos de todos esos conflictos, que llevarnos hacia una cultura de salud a través de la difusión de la información, y qué mejor que haya profesionales pues como tú, que nos ayudan a los que vamos empezando a estar compartiendo. Por ahí agradecerte que hayas aceptado nuevamente una colaboración. Por ahí cuando empezamos recuerdo que tuvimos una en la que pues bueno, andábamos un poco nerviosos, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo ves ahora? De todo. Bueno, pero empezaba la pandemia, Castelo, y era entendible, digo, esto es de estar buscándole la manera y tratar de resolver cada vicisitud que tengas, ¿no? Y esto es parte de eso. Y a qué nos llevó esta situación con el COVID, en que todos, pues tenemos que buscar la manera de darle la vuelta y seguir adelante, no estar esperanzados a ver cuándo va a pasar o si alguna vez volverá a ser como antes, pues no solo con esto, sino con cualquier cosa, ¿no? Y bueno, tenemos la chance de revirarla. Sí, claro, claro, tenemos todavía oportunidad de estar compartiendo y mejorando el contenido. Sobre todo yo creo que se ha visto un buen avance, igual a todos los que nos están siguiendo, de verdad las sugerencias háganoslas llegar, nosotros con todo el gusto del mundo les estaremos tomando en cuenta, estaremos compartiendo los temas que a ustedes les interesen, pero claro, necesitamos de su parte. ¿En qué cuestión? En la cuestión de que nos hagan llegar esas dudas, de que nos digan, ¿saben qué? Es que yo quiero saber sobre esta situación de salud porque tengo un familiar, porque yo la padezco. Al final de cuentas, ¿cómo vamos a combatir cualquier problema que lleguemos a tener? Informándonos al respecto, preparándonos al respecto, y qué mejor que aprovechar las redes sociales, aprovechar los medios que tenemos para difundir información de una manera muy veloz y muy sencilla, pues con información de provecho, ¿verdad? Entonces, se vienen las 7:59, estamos programados para las 8, vamos a empezar presentando al doctor Sándor del Real, quien es un profesional en el área que vamos a tratar hoy, del manejo de las heridas, una persona que tiene una gran formación, gran médico, gran colega y sobre todo pues un gran amigo que hoy le agradezco bastante que nos esté acompañando. Las otras veces yo presento el currículum, hoy digamos para darle un acercamiento más personal. Doctor Sándor, ¿cómo te defines profesionalmente? ¿Qué es lo que tú haces? Mira, a mí soy una persona, un tanto extrovertida, soy una persona, que le apasiona estar al contacto con los pacientes, me apasiona la cirugía, me apasiona ayudar en medida de lo posible, soy una persona que busca estar en movimiento continuo y sobre todo de estar haciendo equipo, trabajar en comunidad, hacer equipos de trabajo que finalmente no beneficien a la mayor parte de la población que sea posible, si hablamos de un paciente, de ese paciente,
Si hablamos de un proyecto de enseñanza, pues de ese proyecto de enseñanza, eso me apasiona, ¿verdad? La parte es súper interesante, ¿verdad? No dejamos de aprender, o sea, agarras un artículo y aprendes mucho. Es, es esta área de salud es interminable y eso yo creo que lo hace atractiva para personas que somos como que estamos en constante movimiento y que siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo y eso te mantiene con esa hambre de seguir aprendiendo, de seguir buscando innovar, de buscar aprender, de buscar enseñar y de hacer equipo, como te digo, esto que mencionabas antes de que me dieras la palabra, todo esto de salud, todo esto de las plataformas, todo esto de que te acepté la charla, pues te voy a aceptar las charlas que quieras porque estoy en toda la disposición de estar en ese canal de transmitir la información que pueda llegar a ser útil a quien la pueda tomar, a quien la quiera tomar, ¿verdad? Y te agradezco mucho la invitación y sí, estoy contento. La primera vez, como dijiste, estábamos un poco nerviosos y nos falló el internet y nos falló la transmisión y bueno, una serie de cosas, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí. Y, y con este tema que como comentábamos que es un poco olvidado en los programas de medicina, en los programas de residencia, es un tema que pues ahí se ve en una sola clase. Pero bueno, ahorita vamos a desglosarlo un poquito más y pues estoy muy contento de estar aquí contigo otra vez. Tuve pues tuvimos el gusto de conocernos durante tu formación como interno en el hospital y bueno, pues ya sabemos cómo es un hospital ahí de guerra y ahorita vamos a ver unos casos ahí, de hecho, que también son de ahí, otros son casos de otros lugares que tuve la fortuna de participar, de ayudar, de aportar, no solo yo, sino con todo mi equipo de trabajo, con toda la gente que le gusta participar con nosotros y advertimos otra vez que son imágenes sensibles porque es un tema que pues no podemos no evidenciarlo con imágenes, ¿verdad? Y pues si van a ser cruentas y todo, pero bueno, ahí las vamos a poner hasta el final, donde vamos a comentar los casos. Pues bueno, vamos a iniciar. Precisamente hoy les recuerdo, vamos a hablar sobre el manejo de las heridas. Precisamente para dar inicio, doctor Sándor, ¿a qué nos referimos en medicina con una herida en sí? ¿Cuál es esa definición? Mira, básicamente, nosotros como cirujanos tenemos que hacer abordajes para poder tratar alguna enfermedad, algún padecimiento, ya sea abdominal, torácico o simplemente de la piel, y eso implica hacer una incisión tienden a llevar un proceso de sanación, de cicatrización. Y estos procesos, pues es que se haya una homeostasis celular, que proliferen citocinas, mediadores para curar esta herida y que cicatrice de manera adecuada, ¿verdad? Luego se consolida y luego se concentra y pasa a la parte de la maduración, ¿ok? Pero, ¿qué pasa cuando estas heridas no llevan ese proceso habitual que generalmente puede durar de 2 a 12 semanas para que esté completamente conformada? Y estos son algunos factores que pudiesen limitarlos por muchas cuestiones. O sea, esto es multifactorial y va en consecuencia de edad, va en consecuencia de factores de comorbilidades o factores preexistentes como
pudiesen ser enfermedades de diabetes, pacientes que tienen situaciones oncológicas y muchas otras que ya ahondaremos en específico, pacientes postrados, pacientes que pues tienen algún impedimento como tal para que ese proceso de cicatrización, de reparación de esa herida que nosotros generamos pueda repararse. Existen desde luego otro tipo de heridas, ¿verdad? Las que se generan no por una incisión como tal. Está el ejemplo de los pacientes que padecen de diabetes y que tienen un daño endotelial en los vasos sanguíneos, un daño vascular en los nervios, y eso propicia que las lesiones que pudiesen aparecer no se resuelvan de la manera habitual. Pacientes que tienen alteraciones en la circulación por insuficiencia venosa, por ejemplo, son propensos a generar úlceras por esa estasis, ese acúmulo de contenido en los vasos venosos, que genera que se dilaten y genera que se edematice la piel, o lo que generalmente llegan diciendo te traigo las piernas hinchadas. Esto después progresa hasta que llegar a que la piel se humedezca, tenga exudado y finalmente se ulcere. Estas son las tan famosas úlceras venosas. Desde luego hay úlceras por insuficiencia también arterial o inclusive con un patrón mixto también, o sea, no precisamente de teología venosa. Como ya te comenté, lo de los pacientes que tienen pie diabético por una condición persistente de diabetes y que pueden llegar a tener una lesión, pueden llegar a tener una compresión o pueden llegar a tener simplemente por esa lesión nerviosa, en ocasiones no se dan cuenta que tienen una herida, que tienen una cortada, que se les clavó una tachuela, y eso propicia que cuando se pierde ese mecanismo de barrera de la epidermis, de la dermis, de la piel como tal, pues existe esa entrada de bacterias, esa inoculación de bacterias a ese segmento, y pues por los mismos factores de inmunosupresión que genera esta situación ya preexistente del paciente, pues la infección progresa y se va metiendo en el tejido, se va comiendo el tejido, se va expandiendo, puede llegar a músculo, puede llegar a tendones, puede llegar a hueso, lo que ya es una condición denominada como osteomelitis, cuando está esta situación del hueso. Ahorita al final veremos un caso de osteomelitis, cómo fue tratado, no por pie diabético, sino por otra condición. Y bueno, pues esto hace que el manejo de heridas en pacientes de avanzada que tienen este tipo de situaciones, que están postrados, que tienen inactividad física, que tienen una infección preexistente, que tienen edad avanzada, que tienen desnutrición, que tienen una situación oncológica. Esto propicia que la cicatriz o la sanación de esa herida pues no tenga su proceso resolutivo, y tengamos que entrar nosotros como personal de salud con todo el armamento que podamos para poder ayudar a esos pacientes a resolver esas situaciones, ¿verdad? Desde luego también tenemos pacientes con quemaduras que también pueden llegar a tener complicaciones. ¿Por qué? Pues porque se pierde esa barrera, ¿no? Básicamente en cuanto a heridas. Claro, precisamente aquí, simplificando un poco, ¿de qué hablamos? Bueno, de esa pérdida de continuidad que hay entre los tejidos y que, bueno, al final de cuentas propicia que las capacidades propias de la piel no se estén llevando a cabo, no nos esté protegiendo de la manera que comúnmente lo hace. Recordemos que es un órgano muy grande y que aunque parezca simple, pues no lo es realmente muy complejo y su función también lo es. Hablando un poquito aquí de todos estos ejemplos de las heridas, bueno, ¿qué nos hace ver? Que cuando nosotros nos enfrentemos a una herida, tanto como persona o como médico que la va a tratar, debemos de abordarla de cierta manera en la que veamos bajo qué condiciones se llevó a cabo, veamos
cuáles son las características propias del paciente que como tal la está sufriendo, el estado propio de la herida en cuanto a evolución, cuánto tiempo ha dejado que el paciente que esté, digamos, esa solución de continuidad en sí, y la probabilidad de que haya ahí una contaminación bacteriana. Esto, digamos, son aspectos que se abordan en la clasificación. ¿Pudieras hablarnos un poquito de cuál es esta clasificación y cuál es la importancia de hacer esta valoración integral al momento de que llegue un paciente? Y hay algunos tips cuando se da alguna herida, digamos, en situación de calle mientras está laborando y está algo contaminada. ¿Qué puede hacer el paciente en lo que encuentra la atención médica adecuada? Mira, en cuanto a las heridas, se pueden denominar en superficiales, profundas, inclusive están las de órgano-espacio, ¿verdad? Las que se encuentra ya una alteración en alguna cavidad, ya sea torácica, comprometiendo algún órgano como un pulmón, por ejemplo, o de cavidad abdominal, donde se puede comprometer algún órgano del abdomen, ¿verdad? En cuanto a las heridas, bueno, hay varias clasificaciones de acuerdo a la patología, a la patología que estemos hablando. Si es, por ejemplo, de pie diabético, existen varias clasificaciones, desde la Wegner, que es la que usualmente siempre se enseña en la escuela de medicina. Actualmente se utilizan otro tipo de GAN y bueno, básicamente lo que se determina es como para mantener un mismo nivel de comunicación entre el personal de salud y poder tener identificado qué tipo de herida estamos manejando, ¿verdad? Desde luego las de órgano espacio en distintas etapas para determinar qué condición es la que se encuentra o cómo se encuentra esa situación, ¿verdad? Por ejemplo, si hubiese una herida, porque desde luego están las heridas traumáticas, ¿no? Lo que comentas, ¿no? Heridas traumáticas, heridas por dentro, llegan a veces en ocasiones pacientes que fueron operados del abdomen y traen exposición de asas intestinales porque se dehiscentó, se abrió la herida. Incluso traemos también casos de esos. O, por ejemplo, heridas traumáticas con lesiones por estallamiento. Durante mi entrenamiento como residente estaba muy peligroso en esa ocasión, en esos momentos estaba muy peligrosa la inseguridad cuando yo era residente de primer año y de cada guardia nos llegaban heridas de proyectil de arma de fuego, heridas de arma blanca. Una vez nos llegó un estallamiento de granada en un miembro torácico. Desde luego también están pues, las traumáticas, ¿no? Amputaciones traumáticas, pues que le pasó el tren y le amputó la extremidad, o accidentes en vehículo de motor, en motocicletas, o mucho de lo que nos ha tocado ya ver aquí como médicos adscritos, ¿cómo se llaman? Las moledoras. Llegan estas heridas y bueno, pues es una situación en la que el paciente pues se encuentra en medio de la nada o se encuentra lejos de un centro de atención para resolverlo, y pues bueno, lo que pudiese ahí es primero evitar desangrar, ¿no? Evitar el sangrado, hacer compresión, mantener pues lo más limpio que se pueda en ese momento. No significa que se va a hacer una limpieza en ese lugar, pero pues tratar de manejar la herida evitando el sangrado y tratando de quitar potenciales inoculadores de infección hasta poder llegar con un médico que pueda valorar la herida, valorar la extensión, valorar si hay lesión superficial profunda de tendones, de hueso, si hay una lesión de algún órgano
vital y determinará una valoración en un segundo o un tercer nivel ya por un cirujano o por algún subespecialista vascular o de trauma, ¿verdad? Claro, hablando ahorita de este tipo de herida, una experiencia que tuve fue durante mi servicio social, la solución a una herida de molienda, precisamente durante la molienda, fue ponerse gasolina para que hiciera hemostasia, para que dejara de sangrar. Esa es el remedio que coloquialmente se mantiene. Entonces, muy importante lo que comentas aquí. Si bien no se va a lavar la herida, no se va a hacer una limpieza a profundidad, al menos no contaminarla más y sobre todo no usar agentes que puedan ser dañinos para la piel. Esto es muy sencillo, hay que buscar tratamientos muy inocuos, el hecho de lavar con agua corriente, jabón simple y bueno, trasladarse lo antes posible haciendo presión en las áreas de sangrado, al final de cuentas, ¿no? Esto es lo que debemos contemplar hasta obtener ya la atención médica deseada. Otra situación importante, la parte de cuando en estas heridas de riñas nos encontramos con un objeto punzante todavía ahí en cavidad. Muy común para los médicos que están iniciando su servicio social, porque llega a pasar que cuando están los bailes, coleaderas, donde van es a la clínica y llegan con el desarmador todavía enterrado. En esos casos, como médico de primer contacto, la pregunta concreta, ¿retiramos el cuerpo extraño o al contrario, lo dejamos ahí y pedimos que llegue a segundo nivel con él? En este contexto, lo recomendado es cubrir la herida, mantenerla limpia, no moverla, porque no podría llegar a ser peligroso ya que no se tiene la experiencia o no se conoce la magnitud de la lesión. No es fácil determinar qué está lesionado por dentro o si llegase a estar lesionado por dentro. Desde luego no sucede siempre, ¿verdad? Hablando de tórax, por ejemplo, de abdomen, o si es en extremidades, algún vaso importante, ¿no? Algún vaso nutricio de grueso calibre. Desde luego no es recomendado realizar la extracción del objeto punzocortante porque pudiese ser que perdamos tiempo valioso en el momento del traslado si se retira el objeto y comienza a sangrar algún órgano o algún vaso en especial, ¿verdad? En ocasiones han llegado pacientes apuñalados en el pecho y traen lesión cardíaca, y es donde el objeto, lo recomendado es quitarlo en una sala de quirófano, en un ambiente estéril, en un ambiente controlado, donde tienes un anestesiólogo quien esté manejándote toda la situación hemodinámica, ventilatoria, y que tú puedas resolverlo sin poner en peligro la vida, que desde luego ya está en peligro, ¿verdad? Pero sí es habitual que en ocasiones llegan ya sin el objeto punzocortante y es cuando entramos a la sala de quirófano encontramos una cavidad torácica, una cavidad abdominal con 2-3 litros de sangre que probablemente pudo haber sido prevenible si no se hubiera quitado el objeto. Claro, pues como decimos, ¿no? Nuestro principio, primero no hacer daño y el hecho de retirarlo, bueno, no sabemos qué daño va a causar, por lo tanto, lo mejor es que sea en un ambiente totalmente controlado y con el equipo necesario. Recordemos que en abdomen puede parecer una herida simple, sobre todo por el estado del paciente, pero si llegó a perforar ahí alguna víscera, el tiempo en que nosotros expongamos esa cavidad que comúnmente es estéril al contenido intestinal por haber retirado el objeto también es importante al momento de la evolución. Entonces, bueno, ya hablamos de una herida sucia, pero el tiempo de contaminación y la carga bacteriana que vamos a dejar al retirar un objeto, pues bueno, puede cambiar totalmente las cosas. Pues mira, yo creo que ya te estoy sacando mucho del tema, estoy aprovechando ahí la parte para llevarte a algo, digamos, de más, pues ahora sí que más movido, ¿no? Más traumático, más espontáneo, de interés para los médicos acá pasantes, para las personas que les ha llegado a suceder y que han estado en esa situación.
y que se han visto. Pero ahora sí, vamos a hablar un poquito de lo que habíamos dicho. ¿Cuáles son las heridas que en tu práctica médica pues tienes más contacto con ellas y llegas a tratar de forma más cotidiana? Mira, mucho de lo que nosotros manejamos es pacientes graves. Evidentemente tenemos muchos pacientes graves que en este aspecto, en una parte muy importante de lo que es heridas, es la prevención. Cerca del 95% de las lesiones de heridas por presión son prevenibles, hablando en heridas por presión. ¿Qué son las heridas por presión? Las heridas por presión son básicamente las lesiones que se crean por aumento de la presión en el tejido, sobre todo en prominencias óseas. Es decir, pacientes que están en terapia intensiva, pacientes postrados en cama, pacientes que tienen alguna condición en las cuales pierden movilidad, las prominencias óseas, como son sacro, donde son talones, lo que son zonas isquiáticas, los pacientes que están en silla de ruedas, por ejemplo, esta presión que se genera de la prominencia ósea a través del tejido con una superficie generalmente pues es el colchón de la cama o la silla de ruedas o simplemente la cama de la terapia intensiva, ¿no? Estas lesiones son prevenibles hasta el 95% de las veces. Entonces, es un factor indicador directo de calidad en la atención médica con este tipo de lesiones, porque son los cuidados generales de enfermería, son los cuidados de fisioterapia, de rehabilitación que previenen esto, y eso es simplemente con la movilidad, con el manejo de estos puntos de presión para evitar que se ulcere y que posteriormente se infecte, lo que te aumenta la comorbilidad del paciente. O sea, de tener una situación de por sí ya compleja, ¿sí? Agregándose una úlcera por presión meramente prevenible, pues evidentemente la situación del paciente se hace muchísimo más compleja y más difícil de manejar, sin hablar de los costos, ¿verdad? Y evidentemente esto es una parte fundamental, sobre todo hablando en esta situación de las heridas por presión, en las heridas por pie diabético, como ya lo mencionábamos, las heridas por úlceras venosas, arteriales o mixtas. Es fundamental que la atención esté centralizada en el paciente, ¿verdad? Aquí no hay desde luego, tiene que haber un equipo de trabajo, ¿verdad? Y no significa que uno sea más importante que en otro, sino que en conjunto, ¿sí? Esa atención multidisciplinaria que se le va a otorgar al paciente, y hablo no solo del cirujano, no solo de los médicos, hablo de la parte de enfermería, hablo de los cuidados que le proporciona enfermería, desde que tenga la sábana bien estirada de la cama para que no estén esos pliegues afectándole la piel, desde que no estén los cables de la sonda de Foley o los cables del electrocauterio debajo de la piel, que genere lesiones, que probablemente suene muy inocuo o suene muy no tan, pues, pero es primeramente prevenible, ¿sí? Y esta atención de los cuidados de enfermería, la atención del dolor, de que el paciente se pueda mover, la parte complementaria con anestesiólogos que puedan manejarle el dolor de manera adecuada al paciente, ya de por sí grave, multitratado, multifarmacia, y si tiene comorbilidades o alguna condición preexistente médica, pues todavía lo hace más complejo. La parte de fisioterapia y rehabilitación es fundamental. Si el paciente no se mueve, el paciente va a generar úlceras. Si el paciente no se rehabilita, el pie diabético va a seguir teniendo esa
ese problema. Inclusive la rehabilitadora que tengo la fortuna que trabaje conmigo, que está en el equipo, publicó hace unos días un dato muy importante, esa cuestión de que el hecho de ahorrarte los honorarios de la fisioterapeuta te incrementa la estancia en terapia intensiva, y la terapia intensiva es costosa, pero si te evitas esos 3, 4 días por la rehabilitadora, con un día de terapia le pagas 3 días a la rehabilitadora en 3 turnos, mañana, tarde y noche. Y no estoy hablando precisamente de los costos, es nada más para que nos demos una idea que el impacto no por lo que cuesta, sino es muchísimo, ¿verdad? La parte nutricional hay muchos estudios que lo confirman, muchos estudios. Es importantísimo que esta parte nutricional esté bien catalogada, esté bien dirigida a la condición del paciente, si es un paciente renal, si es un paciente cardiópata, si es un paciente con alguna otra condición preexistente, que esté dirigida esa terapia nutricional para que el paciente tenga esos requerimientos, ¿sí? Para poder rehabilitar no solo su inmovilidad que genera la situación que por sí ya tiene, y más si tiene alguna condición ya de base, ¿no? Alguna cirugía, por ejemplo, y evitar el catabolismo o el desgaste muscular por esos requerimientos, porque no solamente son los requerimientos basales que uno requiere día a día, sino lo que se incrementa el metabolismo o el impacto, el estrés metabólico que está incrementado en estos pacientes, pues obviamente va a necesitar ese plus, ¿no? Esa ayuda, ¿no? Desde luego, en cuestión de lo que te decía en alguna ocasión, la parte psicológica, la parte emocional. ¿Qué pasa con estos pacientes que se despiertan en una terapia intensiva y nada más escuchan el pip, 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 y ven a mucha gente que no conocen con cubrebocas, ahorita vestidos de astronauta con esto por COVID, y que les perturba, y en ocasiones es necesario ayudar en esta parte a los pacientes con esta situación emocional, inclusive psiquiátrica, de ser necesario ayudar con algún medicamento que nos limite un poquito la depresión. Estos pacientes no ven la luz del día, no saben si es de día o de noche. Un paciente en terapia intensiva está postrado y solo ve la luz prendida todo el tiempo, empiezan con delirio, los pacientes salen y asustados, dice, doctor, no me reconoce. Pues bueno, aquí es donde también el familiar se vuelve parte importante del equipo. El familiar es una pieza fundamental en este manejo del paciente, aunque mucha gente lo ve como que pues están ahí esperando nada más, pero no, es una parte muy importante, porque si se les explica de manera coherente, de manera sencilla, de manera extensa, lo que puede salir mal, lo que puede salir bien, la condición en la que se encuentra el paciente, el familiar es de mucha ayuda. El familiar se vuelve parte importante del equipo, ¿verdad? ¿Qué más? Las enfermeras, como ya lo dije, mande, perdón. Te voy a interrumpir un poquito ahorita que hablas del familiar, porque sabes que mientras hablabas de la labor del cirujano, de la labor del médico, de la labor de la enfermera, de la labor del fisioterapeuta, de el experto en nutrición e incluso la labor del experto en la terapia emocional, el familiar, recordemos que estos pacientes todavía en domicilio van a llevar una recuperación, y el familiar es en realidad quien va a hacer las actividades de enfermería, las actividades de fisioterapia, las actividades claro. de...
y debe de estar capacitado y dispuesto a reconocer cuando las cosas llegan a salirse un poquito de control. Lo que mencionabas, el manejo ahí del espacio, un poco ahí con conocimientos de enfermería que se lleva a cabo, la parte de cada cuánto se debe movilizar, para también en caso de que no esté viendo los resultados con la movilización, o se esté cargando, saber cuándo tiene que recurrir a apoyarse nuevamente con el fisioterapeuta, la parte de estarle complementando con la dieta a su familiar, llevándola a cabo, haciendo lo que la esté siguiendo de la mejor manera, y sobre todo, pues bueno, él es un pilar emocional y los dos están cargando con un duelo bastante grande. Entonces, al final de cuentas, la labor del familiar es primordial y viene a ser un poquito de la de todos los profesionales que intervinieron en este manejo multidisciplinario. Entonces, es bastante importante que un familiar esté bien informado y sobre todo que todo su entorno colabore, que todos quieran enterarse. ¿Para qué? Para que puedan echarle la mano. En estas situaciones, por ahí alguna vez con una doctora que fue nuestra maestra de psicología, ella nos comentaba sobre esto. Si no sabes qué palabras decir, si no sabes cómo llegar ante una situación difícil, llega a ayudar, porque eso es lo que siempre se va a requerir. Pregúntale qué le hace falta que le lleves, pregúntale con qué le puedes echar la mano, que te platique cómo se siente nada más, y ya con eso tú estás ayudando bastante. Y a la vez así tú también vas a poder hacer un círculo de apoyo más grande. Recordemos que un cuidador en un paciente que está expuesto a úlceras por presión es fundamental. Nada más te quería interrumpir un poquito de eso porque me llegó ahí a la cabeza mientras lo estabas diciendo, tenía este concepto del familiar como todólogo. Esa parte le llega a la cabeza no solo, sino también al corazón a muchas de las personas, ¿no? Yo creo que muchas de las personas han tenido algún contacto, alguna situación de este tipo, y el cuidador es una parte fundamental. Hoy justamente en la consulta hablaba de eso con unos familiares, incluso aquí Cristina está escuchándonos, estaba presente, Cristina, nuestra rehabilitadora, en un paciente muy complejo que yo le decía a la paciente, yo le decía, le mando saludos, por cierto, porque siempre me corría de la terapia intensiva, no le caía nada bien. Y ahorita me dice bien apenada, ¿verdad? Que no sabía quién era. Y yo le digo, no se preocupe, yo entiendo perfectamente esa situación porque no hay manera de que le puedas reclamar o puedas pensar mal o lo puedas tomar personal porque es una situación extraordinaria que se encuentra el paciente y también su familia. Entonces yo le comentaba que si de por sí la situación médica es compleja, ¿sí? Que puso en riesgo su vida y que es un caso excepcional y que fue muy complejo el manejo y aprovecho a saludar a todo mi equipo con el que echamos ahí coco y de todo, que ya los aprecio porque además hemos vivido muchos casos y con éxito, ¿verdad? Pero bueno, lo que comentaba era que el caso médico, la situación médica es mucho, muy compleja, pero si nos ponemos a valorar y nos ponemos en la situación no solo médica, sino también en la situación familiar, lo que conlleva la situación familiar, desde que necesite alguien cambiar su rutina para estar a cargo o que alguien tenga que sopesar o mantener o llevar esa carga emocional. Hay otros que llevan la carga económica, la carga del cuidador. Esto se vuelve muchísimo más complejo que lo que ya es complejo médicamente. Y ya en contexto, pues lo médico se ve chiquito porque la situación familiar cambia, todo el mundo anda emocionalmente fatigado, económicamente gastado, desvelados, contractado.
Y en verdad yo le decía a la señora, señora, no, no me diga, yo, porque me corría de la terapia intensiva. Digo, no se preocupe, yo entiendo toda esa parte. Ahora, estos pacientes, además de esta situación, se sienten mal. Esta señora se siente mal porque se siente una carga para su familia, se siente una carga económica, porque no solo es ella, el cuidador tampoco puede salir porque está a cargo de ella. Entonces, además de que esas dos personas, el paciente, el cuidador, no son económicamente activos y los costos de un manejo de heridas es grandísimo, ¿verdad? Estaba viendo ahí en el tema de heridas infectadas por úlceras venosas, pie diabético y por presión, los costos pueden llegar a ser hasta de 1 millón de pesos, 1,5 millones, tomando en cuenta hospitalizaciones, medicamentos, si el paciente es diabético necesita diálisis, si necesita una terapia de presión negativa, que también es costosa, se va sumando, se va sumando, se va sumando y es costoso, ¿verdad? Ahora, un contexto donde hay una terapia intensiva, pues bueno, ni te imaginas, o sea, esto hablando únicamente de lo médico, no estamos contando traslados, no estamos contando alimentos, no estamos contando que hay personas que no están produciendo económicamente dinerito, ¿verdad? O sea, o están enfermos o están contribuyendo al cuidado del paciente. Entonces, pues ya lo médico se ve chiquito en comparación a todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, no, perfectamente que hayas tomado la palabra en este aspecto porque la cuestión familiar es mucho, mucho, muy importante y de mucho, muy, muy grande impacto. Claro, y precisamente por eso contribuir a informarles. Ahorita que hablamos precisamente de eso, nos hablas de este manejo multidisciplinario que implementas específicamente, bueno, por lo regular tú en todos tus pacientes das este tipo de manejo, ¿no? Buscas de un manejo multidisciplinario, pero en este caso, con la experiencia que has tenido con todo tu equipo, ¿qué información así de utilidad, ahora sí que unas perlas para todos aquellos que tengan un conocido o un familiar en esta situación, sobre cómo prevenir esas úlceras con presión, cómo tener el colchón, su sábana, cada cuánto tratar de movilizar, cada cuánto hacer valoraciones por terapia, nutrición bueno, en cuanto al aspecto psicológico? Claro, en en esta situación, para evitar úlceras por presión, existe un relojito muy famoso en donde están las prominencias óseas, estén con esa presión en superficies más de 2 horas. Entonces, cada 2 horas es la movilización lateral, en supino, lateral izquierda, lateral derecha, incluso prono, sentado el paciente. Y esto, la rehabilitación pulmonar es también muy importante en pacientes, sobre todo que tienen alguna condición y que están en terapia intensiva o que estuvieron con un ventilador, intubados, la cuestión de la movilidad, ¿sí? No dejar, o sea, el paciente aunque esté inconsciente, intubado, se tiene que hacer rehabilitación pasiva, ¿no? Se tiene que hacer drenaje linfático, tiene que haber estos movimientos para evitar también desde estasis venosa, úlceras por presión y cuando el paciente tiene la posibilidad de hacerlo por sí mismo, la terapeuta es la que mejor puede capacitar tanto al paciente como al familiar para realizar estos ejercicios respiratorios, para realizar estos ejercicios de movilidad, para no quedar con el paciente desfuncionalizado. Luego podemos tener una excelente cirugía, podemos tener un excelente abordaje, un excelente equipo de médicos internistas, de cardiólogos, de nefrólogos, de cirujanos vasculares, de lo que quieras, pero el paciente sale sin poder caminar, sin poderse mover y se va a su casa y está postrado porque la familia no se le capacitó, no se le dijo y llegan al mes con una úlcera infectada en el sacro que llega hasta el hueso y bueno, esto ya es una osteomelitis y después el
paciente se pone escéptico, pero ahora está pues en una condición muy grave, pero por una infección totalmente prevenible a consecuencia de una úlcera por presión, ¿verdad? La cuestión nutricional, esa es tal. En cada paciente que es hospitalizado es necesaria una valoración nutricional en la cual se establezca en qué condición está el paciente y a dónde se quiere llevar, ¿verdad? Y si está en una condición, pues, normal, evitar que se desgaste, desde luego. Existen incluso terapeutas y ahorita, bueno, con la tecnología que se puede hacer visitas domiciliarias para este tipo de manejos y la valoración en línea de heridas, valoración nutricional, cuidados, y demás. Bastante importante la tecnología ahorita se puede aprovechar para asesorarlos para la limpieza de la herida mientras la están realizando, está recibiendo el asesoramiento por parte de un profesional justo en ese momento para limpiarla bien, para cubrir todas las aristas que, bueno, de acuerdo al tipo de herida pueda llegar a tener y dejar pues ese parche limpio, cubierto, de acuerdo a toda la gama de posibilidades que la terapéutica nos ofrece ahorita, ¿no? En cuestión de rehabilitación ahí con apósitos, injertos, todo esto, ¿no? La otra es también la monitorización de la movilización del paciente. Al final de cuentas, por ahí que se nos olvide un ejercicio, que se estén realizando, digamos, con movimientos de cisalle, el hecho de ver ahí que en las cobijas, la cobertura de la cama nos cause movimiento, nos cause deslizamiento del paciente y se tenga que estar acomodando continuamente, bueno, nos puede llevar a un desgaste de la piel que termina en una úlcera, ¿no? Y entonces todo esto es bastante importante y ahorita aprovechar eso, que es bastante accesible el recibir asesoramiento por parte de un profesional a la distancia, ¿eh? Algo bastante beneficioso y que yo creo que va a marcar una tendencia para sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde a la vez nos reduce la exposición tanto a nosotros como a aquellos que están en casa y van a recibir nuestras atenciones. Al final de cuentas, esta es parte de la nueva normalidad, a esto venimos, a esto es lo que viene con la nueva normalidad, el hecho de optimizar la atención, de optimizar la comunicación y sobre todo sacarle bastante jugo a todas estas herramientas. En cuanto a los otros tipos de heridas como las que nos topamos en la presentación esta que tenemos al final, heridas de las que son de tipo abdominal, ¿no? Este tipo de heridas. ¿Qué nos puedes hablar? Platícanos sobre eso. Me estás me estás metiendo en el tema es muy complejo de manejar, es un tema que me encanta, es un tema que solo no se puede hacer, necesitas tener un grupo fuerte, consolidado, de mucha confianza para poder manejar este tipo de pacientes y afortunadamente hemos podido ayudar a muchas personas en esta situación. El abdomen hostil, abdomen catastrófico, sepsis abdominal, pacientes con fístulas intestinales, ya lo que es una infección de órgano, espacio, inclusive también de cavidad torácica, abscesos, es un tema que no nos acabamos en 2 horas, pero voy a ser concreto. Estos tipos de abdomen hostil, como se denominan, o hay otras personas que deciden llamarlo abdómenes catastróficos, cuando hay más de 2 intervenciones quirúrgicas o cuando existe una condición preexistente como lo es diabetes, problemas oncológicos, edad avanzada, fugas intestinales, licencias de heridas, contaminación de cavidad abdominal, lo que conlleva una sepsis abdominal, una infección del abdomen, una peritonitis, ya sea primaria o secundaria o por fugas o alguna otra índole,
el manejo tiene que ser multidisciplinario y es parte fundamental tener la nutrición, el médico internista, evitar el desgaste proteico, evitar la deshidratación, evitar el desbalance hidroelectrolítico, evitar en medida de lo posible a veces es difícil nutrir a estos pacientes porque en ocasiones su tránsito intestinal no se encuentra óptimo, no se encuentra completo, no está íntegro. Entonces, en estas ocasiones tenemos que recurrir a terapias nutricionales por una vía central, un catéter central. Entonces, y obviamente teniendo en cuenta las condiciones que puede llegar a generar ese catéter central, ¿verdad? Lo que tienes que recurrir, no solo por poner una vía central, sino poner una nutrición por vía central. Pero bueno, tienes que recurrir a ello, porque si no, después el desgaste, pues va a ser tu coco y va a ser lo que deteriore el paciente y lo que no lo deje evolucionar de manera satisfactoria. Entonces, ya el abdomen abierto o todas las adherencias, toda la pegadera que se convierte ahí, pues ya no es tan importante. Si el paciente no está nutrido, no vas a poder lograrlo, ¿verdad? Si el paciente no lo tienes moviéndose, tampoco lo vas a poder lograr. Y en medida de lo posible vas a intentar darle movilidad y utilizar ese tránsito intestinal y mantener sobre todo limpia esa cavidad, ¿sí? O sea, esa cavidad hay que tenerla libre de infección, libre de bacterias, hay que estarla lavando, hay que estar entrando a quirófano a quitar pus, hay que estar entrando a quirófano a reparar fugas intestinales, mantener el abdomen abierto, usar dispositivos especiales como presión negativa para cierre de la pared abdominal, como veremos ahorita unos casos. Entonces es muy complejo, pero es parte que sucede, son situaciones que suceden, lo hemos visto con pacientes con herida por proyectil de arma de fuego, los hemos visto pacientes con pancreatitis, los hemos visto pacientes que tienen una diverticulitis, pacientes con apendicitis agudas complicadas, fugas intestinales por perforaciones de estómago, pacientes que utilizan analgésicos, como chochos por condiciones de dolor crónico, pacientes que tienen fibromialgia, pacientes que tienen osteoartritis, pacientes que tienen dolor crónico por alguna situación en específico y están con el naproxeno, con el diclofenaco, con cualquier analgésico, con cualquier AINES que se te ocurra y luego llegan con una perforación de estómago, ¿no? O luego una diverticulitis llegan con una perforación de colon y pues esto al romperse la integridad del tracto digestivo, pues se genera una peritonitis no solo por la carga bacteriana que pudiese estar en el colon, sino también por la peritonitis química que puede tener el contenido intestinal como tal, ¿no? El contenido pancreático, el contenido biliar, el contenido es un problema de la cavidad, sino también pacientes que tenemos que derivar la vía digestiva porque haya una disrupción y no sea posible hacer una reconexión o una continuidad del tránsito intestinal, pues tienes que derivarlo con un estoma. ¿Y qué es un estoma? Pues cuando tienes que extraer una asa de intestino, ya sea yeyuno, ilion o colon, por el abdomen. Entonces, el paciente tiene que manejar ese estoma, el paciente tiene que cuidar las secreciones, porque además de todo esto se puede complicar con lesiones en la piel, mismas que son lesiones dermoabrasivas por lo irritativo que puede llegar a ser estos jugos corporales que están en contacto con la piel. Y el manejo es complejo, tienes que pues arreglártelas ahí como puedas con las herramientas que tengas, estudiar al paciente, mantenerlo libre de abscesos, mantenerlo libre de infección, como ya te mencioné, tratar de buscar en medida de lo posible una vía enteral de alimentación, buscar cómo alimentar
y cómo utilizar el intestino para nutrición del paciente, porque pues si no se utiliza y también existe lo que es la translocación bacteriana, o sea, las bacterias que están en el colon pues se salen y luego hacen una bacteremia, ¿no? Se van esas bacterias a la sangre y luego hay una sepsis generalizada, no solo abdominal, entonces hay que ver al paciente como un todo y valorar no solo lo pulmonar, no solo la función renal, no solo la funcionalidad completa, también establecer el manejo de la infección, y los lavados pueden llegar a ser muy cansados, los pacientes se cansan, el paciente se deprime, el paciente después ya no quiere que le hagas nada, y bueno, es la parte complementaria donde pides ayuda a un psicólogo, un psiquiatra, donde pides ayuda a la nutrición para que te establezca cómo vas a estar dando la nutrición por la vena, pero que a la vez puedas ir destetándola para que puedas iniciar dieta por una prostomía, o así sea que utilices una yenostomía, si el problema es más arriba, que utilices la parte mayor posible que puedas de asa intestinal para que pueda el paciente evolucionar de manera favorable. Ahorita vamos a platicar un caso muy interesante de Ahora, eso. te interrumpo otro poquito precisamente por una situación que llegaste a mencionar. Al final de cuentas, el abdomen hostil, digámoslo, vamos a dividirlo en dos partes, ¿no? Que se da por alguna situación extracorporal, algo por medios externos, vamos a llamarle, y la parte que viene del interior, ¿no? Del propio abdomen, que al final de cuentas también terminan siendo medios externos los que lo propician, para que precisamente aquí una parte de concientización muy importante, los medicamentos, mencionaste una parte importantísima. Los antiinflamatorios luego se llegan a consumir de manera descontrolada y observamos que nos pueden llevar a un caso de abdomen hostil. Mucho cuidado con la ingesta de medicamentos cuando no son prescritos por un médico. Hace poco nos comentaban a través de la página sobre si podían utilizar antiinflamatorios. Precisamente, a lo mejor, no sé, quizás la respuesta les pareció algo vaga, pero precisamente por estas situaciones que acabas de mencionar, nosotros no podemos decir sin tener sin una valoración concreta del paciente en donde conozcamos qué tan seguido toma esos medicamentos, si hay condiciones que precipiten que su intestino pues esté ahí algo sensible y podamos llegar a causar alguna perforación, ¿no? Entonces, ojo, los medicamentos todos tienen algún efecto secundario y la labor del médico precisamente es ver cuál, de acuerdo a tus características como paciente, es el más adecuado. Entonces, evitemos la automedicación y pues bueno, porque ya vimos que puede terminar de una manera pues no muy grata, ¿no? Como hemos visto, como vamos a ver después en las imágenes, creo que ahí podemos ver lo que el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno, al tomarlo de manera descontrolada nos puede llegar a causar. Y bueno, vale la pena esperar para ver esas imágenes de concientización. Y cierro con una pregunta. ¿Cuál es la causa más común en el abdomen hostil? ¿Son las perforaciones intestinales o bien son situaciones mecánicas como lo son heridas por arma de fuego, heridas por arma punzocortante? Es una pregunta difícil, es una pregunta compleja. Te voy a decir por qué. Porque es multifactorial. Realmente pudiera haber una condición preexistente como un factor externo, como lo puede ser una herida por arma de fuego, una herida por un objeto punzocortante, un traumatismo abdominal que te genere un sangrado, un hematoma que no se detecte, por ejemplo, y que se abscede. O pueden ser condiciones orgánicas como una pancreatitis muy severa, una diverticulitis por una perforación colónica, una perforación de duodenal por una úlcera duodenal, ya sea que sea sangrante o simplemente que debute como una perforación, o una úlcera gástrica también. Generalmente sucede así. En cuestión del tórax, como paréntesis, generalmente son neumonías que llegan a ser abscesos, empiema de ramas.
¿verdad? Y volviendo un poquito al abdomen, estas condiciones, por ejemplo, si sucede una pancreatitis, generalmente no es lo habitual que se llegue a abordar ese abdomen, a menos que se ha demostrado que si hace colección y esa colección está infectada, demostrada infectada es cuando entra uno a operarlo, o que tenga un síndrome compartimental. ¿Qué me refiero con síndrome compartimental en un paciente con una pancreatitis? Pues que la distensión y el secuestro de líquido sea tanto en el abdomen que se distienda de manera muy grande y que esto comience a tener dificultad o problemas en la irrigación a los riñones, y que tengas que descomprimir el abdomen, ¿verdad? Como lo hacemos con las fasciitis, ¿verdad? Que tenemos que abrir la fascia para descomprimirlo. O en este caso, pues tenemos que abrir el abdomen para descomprimir el abdomen y evitar este síndrome compartimental. En estos casos, es cuando entras con una pancreatitis, por ejemplo. O en situaciones en las que se realiza hay una lesión por algún motivo, ya sea externa por una herida por arma de fuego o por una herida por arma blanca, y se tiene que hacer una reconexión, una resección de intestino y se hace una reconexión intestinal, que existe la posibilidad en todo paciente y sobre todo incrementa los factores de que esa pegadera que se hizo con el intestino, esa anastomosis, esa reconstitución del intestino, pueda fugar, ¿verdad? Y esto puede ser por enfermedad, diabetes, obesidad, alguna condición, pacientes que viven con VIH, diabéticos, oncológicos, etcétera, ¿no? Y al momento de que fuga, pues tienes que volver a entrar a esa cavidad. Y si ya de por sí ya se entró a esa cavidad, generó cicatrices, al entrar otra vez con una fuga que genera una peritonitis química o infecciosa por salida de materia fecal, intestinal, biliar, o gástrica, ¿verdad? A veces nos encontramos perforaciones gástricas y literal, vemos cebolla, frijoles, ejotes, elotes, semillas de tuna, y esto pues es, sí, o sea, libre en cavidad. Entonces, pues se tiene que hacer un lavado muy extenso para poder quitar en medida de lo posible esos factores externos y dejar lo más limpio posible esa cavidad. Desde luego, la cavidad tiene tendencia a generar líquido y si no se absorbe o si no se maneja de manera correcta los líquidos por el paciente, esa cavidad puede generar abscesos posteriormente. Ahora, fugas. Pero predominantemente a la pregunta de más de dos intervenciones quirúrgicas, ¿ok? Y si está asociado a fugas intestinales o está contaminada la cavidad, por sí es una cavidad que pierde completamente sus espacios, que pierde completamente la proporción orgánica de las asas intestinales, de los órganos, con la pared abdominal, y se pierden estos espacios y por adherencias, muchas adherencias, y literal, el intestino es una pegadera. A veces se le llama abdomen congelado porque está literal congelado, o sea, es disecar, abordar estos abdomen, es muy complejo y conlleva muchos riesgos de lesión de otros órganos, de la situación. Entonces, a la hora de la cirugía hay que ser muy cuidadoso, todo en su totalidad, porque como adherencias muy laxas, hacia adherencias muy finas, entre tijera, disección Roma, utilizas el dedito, utilizas la gasita, utilizas agua, y son cirugías muy largas porque te vas muy cuidadoso para evitar lesionar más de lo que quieres ayudar, como tú dijiste al principio, primum non nocere, ¿no? Primero no dañar. Eso es lo primero que nos dicen cuando entramos a medicina. O sea, vas a entrar a ayudarle. Cuando
Hace poco, de hecho, di este tema con el posgrado de cirugía a los residentes, y lo que yo les decía, estos abdomen, lo mejor es no entrarle, lo mejor es aguantarse, ¿verdad? Pero cuando se tiene que entrar, cuando hay una fístula que no resuelve, cuando hay una fuga evidente, cuando hay una sepsis donde sabes que el foco es abdominal y tienes que entrar a lavar, pues tienes que entrar. Y al entrar, pues sabes que te vas a tardar ahí 5 o 6 horas. Va a ser nosotros decimos cirugía de campo, porque te vas a tardar ahí como si fuera un día de campo, ¿verdad? Y vas a estar ahí, trabajando con tu equipo y como te comentaba, o sea, tener esa confianza con tus colegas, con tus amigos con los que trabajas, de hasta dónde detenerte para no lesionar o hasta dónde llegar. Y hace poco nos pasó con un paciente que tuvimos que entrar y no logramos llegar. No lo logramos llegar porque tuvimos que analizar la situación y decir, ¿sabes qué? Si le seguimos, va a estar peor, ¿no? Entonces, hay que estar con la cabeza muy fría, hay que estar con los ánimos muy arriba y muy bien acompañado del equipo para que puedas dialogar y comentar esto y saber qué sigue, ¿no? Saber discutirlo. Aquí no es que uno solo toma la decisión, aquí es trabajo en equipo, meramente trabajo en equipo. Claro, precisamente muy importante el trabajo en equipo, digamos, llevarlo a ese nivel extra ya de una conexión más allá, ¿no? De la confianza de que cualquier miembro de tu equipo te pueda decir, ¿sabes qué? Ya para, porque en mi área yo ya no puedo, yo ya no podría llevarlo más allá. O bien, el decirte, si nos vamos, o sea, que lleguen a conocerse a ese punto de cómo trabajan, donde ya pueden echarse la mano, ¿no? Al momento de que esto se está saliendo de control, decir, ¿sabes qué? Aquí ya es mejor parar, yo te recomiendo esto, y tener ese diálogo muy abierto. Sobre todo, eso es muy importante. Qué bueno que lo mencionas. Y otra cosa que aquí abordándote yo con las preguntas, no soy como ese abogado del diablo en esta parte. Después de las Dale, intervenciones, dale, dale. las heridas que van a quedar en toda esta gama de intervenciones sobre las que nos hablaste es muy complejo, pero digamos, seleccióname tres, no sé, las que tú quieras, la herida cerrada, el estómago, las que tú quieras, tres de las que me digas en casa qué cuidados debe de tener y qué es lo que debe observar el paciente o su familiar para ver que esa herida esté evolucionando bien. Mantener, en la escuela nos decían, las heridas secas se humedecen, se hidratan, las heridas supuradas se secan. Hay que mantener la herida seca, limpia, ventilada, ¿sí? Hay que mantener la herida cubierta para evitar inoculación, si no tiene esa protección de la piel, evitar esa inoculación de agentes microbianos que puedan, o cualquier agente patógeno que pueda propiciar una infección de ese sitio, ¿sí? Y tener mucho cuidado y tener muy en cuenta los signos de que algo pudiese estar mal, que es eritema, enrojecimiento de esa zona de la herida, inflamación, dolor, y que no esté supurando, ¿verdad? La temperatura, si está caliente, si está rojo, si está tenso, si está... Hay que buscar ayuda porque no está evolucionando como debe evolucionar. Una herida abierta, esto es así, una herida abierta, cuando granula, tiene que estar rosita, rojito, bien perfundido, bien lleno de sangrita, para que llegue bien oxígeno, para que lleguen bien los medicamentos, para que llegue bien todos los mediadores inflamatorios, citocinas, interleucinas y toda la quimiotaxis que deba de ocurrir para que esa herida pueda granular, pueda crecer, pueda sanar. ¿Sí? Eso yo creo que es lo fundamental cuando hay valoración de heridas en casa.
siempre mantener esos aspectos bien en cuenta. Heridas secas, limpias, ventiladas. Perfecto. En cuanto a, digamos, la parte de las bolsas de colostomía, de esto, se cambia de acuerdo a material, te conviene cambiarla, de acuerdo si la bolsa ya lleva cierto tiempo, para evitar precisamente erosiones en piel, que luego, los pacientes cuando tienen ahí esa pequeña fuga, esa exposición a piel, se hacen unas erosiones, pues ahí bastante incómodas. La última pregunta para cerrar, la bolsita, ¿la cierras, la cambias por contenido, la cambias por tiempo o bien las dos? Se cambia demanda. Se cambia demanda. Aquí es muy importante capacitar al paciente y capacitar al familiar en cuanto a los estomas. Tienes un pedazo de intestino en el abdomen, una boca intestinal que va a generar gasto. Si es de yeyuno, una yeyunostomía, va a tener gastos muy altos y generalmente es de contenido gástrico, biliar, pancreático, y esto es muy corrosivo para la piel. ¿Sí? Para la dermis. Entonces, cuando es de colon, pues igual, también generalmente lesiona, el paciente tiene mucho gasto. Entonces, aquí lo que se hace es propiciar que ese gasto disminuya con dieta. Sí, aquí es donde entra otra vez nutrición, donde se especifica una dieta que nosotros llamamos seca, donde se administran semillas, almendras o frutos secos que propicien que el gasto disminuya, ¿verdad? Hay algunos medicamentos que se pueden llegar a utilizar para disminuir la cantidad de secreciones intestinales, digestivas, biliares, pancreáticas, gástricas, y también medicamentos que disminuyen la actividad intestinal, o sea, disminuyen la peristalsis del tracto digestivo, lo que te ayuda a que disminuya ese gasto, ¿verdad? En ocasiones la bolsa se tiene que cortar al ras de donde está el estómago, porque si se corta más amplio de la boca estomal, pues va a tener en contacto la piel con el contenido y esto va a generar lesiones como las que ahorita vamos a ver en las fotos, que pues se vuelven muy complejas de manejar porque pues no le puedes quitar la bolsa porque el paciente va a estar gastando, pero no quieres tampoco lesionar porque la bolsa lleva pegamento y lo vas a pegar sobre la carne viva. Entonces, esto es complejo. Ahora, otra cuestión, cuando los pacientes los capacitas y aprenden a tener continencia del estoma, generalmente cuando nosotros ponemos un estoma, lo hacemos a través del músculo recto abdominal, de tal manera, rehabilitación, en el cual el paciente aprenda a contraer el abdomen, ¿sí? Como cuando los fisioculturistas mueven los pectorales, aprender a mover, a contraer el músculo recto abdominal, pues genera cierta continencia sobre el estómago porque se pasa a la boca a través de estos músculos como una compuerta, ¿verdad? Hay bolsas de distintas marcas, desde luego, no vamos a hacer promociones, pero hay unas que son muchísimo más benéficas por los tipos de pegamento, que tienes la facilidad de quitarlas sin tener que despegarlas, y hay muchas casas comerciales que manejan distintos tipos de bolsas. Pero bueno, evidentemente, si la bolsa está llena y se está desbordando, pues es necesario cambiarla y no llegar a este extremo. Pues es fundamental con estos pacientes estar cuantificando. Entonces, si se llena, pues es vaciarla y contarla. Y al cabo de 24 horas, saber, no, pues salieron 1,5 litros. Pues este 1,5 litros se tiene que reponer, ¿verdad? Ya sea por una vía venosa si está hospitalizado, o ya sea, si la tiene, pues, o ya sea vía oral, pero se tiene que reponer esas pérdidas. Claro.
Muchas gracias. Ahí yo interrumpiéndote, ¿verdad? Con las preguntas. En esta parte ahora sí, te comento. ¿Seguimos por esta vía o para hablar ya de involucrarnos en lo que sería la terapia de presión negativa? ¿Quieres que pasemos a las diapositivas? En el transcurso de diapositivas explicamos un poco en piel, en tejidos blandos y en cavidades espacio. ¿Cómo ves? Perfecto, entonces, bueno, como les mencionamos, son imágenes sensibles, entonces, quien por ahí desea evitarlas, pues puede seguir escuchándonos para estarse informando acerca de lo que vamos a estar hablando. Son casos, es muy interesante lo que vamos a estar abordando. Para los demás, pues bueno, es con meramente fines informativos, es con meramente fines educacionales, entonces, pues pedimos ahí el mayor respeto que se pueda. Nosotros pues cubrimos identidad de pacientes, cubrimos por ahí todo lo que de alguna manera pues pudiera a llegar a herir susceptibilidades, ¿no? Les recordamos, es con maneras meramente académicas para comentar, para informar, enseñar y mostrarles a ustedes cómo el correcto manejo de heridas puede tener resultados espectaculares, ¿no? Y sobre todo el mal manejo, cómo también nos puede llevar pues a que sucedan ahí situaciones que pueden verse muy mal, pero que bueno, siempre con sus cuidados y una buena valoración se puede llegar a tener buenos resultados. Entonces voy a compartir la pantalla con las diapositivas para pues estar platicando ya con este apoyo visual. Y con todo el respeto a todas las personas que nos escuchan y con todo el respeto a los familiares y pacientes que tuve la fortuna de tratar y que me permitieron compartir este contenido, para mayor entendimiento, como mencionamos, pues bueno, no hay manera de hablar de este tema si no evidenciamos cómo está, cómo es, ¿verdad? Y bueno, hablando un poquito de lo que comentabas de la terapia de presión negativa, justamente cuando tenemos lesiones muy extensas, muy grandes, como lo es el caso que vamos a ver de una paciente que tenía una fasciitis, lo cual es una infección muy compleja, muy extensa de no solo la piel, el tejido celular subcutáneo, la grasa debajo de la piel, sino también la fascia, la cual recubre los músculos y cuando también se afecta el músculo, tenemos que hacer aberturas de estas lesiones para drenar pus, para limpiar, para poder lavar, para poder quitar tejido necrótico, tejido muerto, tejido desvitalizado y que sea posible mantenerlo limpio para que una terapia con antibióticos y curaciones se pueda manejar. La terapia VAC la utilizamos en esta paciente para poder hacer que granulara esta herida tan grande, tan compleja, que no solo es dolorosa en su situación como tal, sino en las curaciones que conlleva. O sea, imagínate que esta paciente ya tienes que estar curando cada 8 horas, cuando con un sistema de presión negativa, lo que es el sistema que actúa como su nombre lo dice, se pone una esponja en este sitio, se ponen unos drapes encima, unos plásticos que hacen que se aísle y que quede sellado y mediante un chupón succiona y mantiene la herida cubierta, que es una de las partes que hemos mencionado, la mantiene drenada, que es importante para que no se acumule ni pus, ni líquido desvitalizado, ni nada, y que ayude a granular. Esa succión aumenta la angiogénesis, aumenta la creación de nuevos vasos sanguíneos que propician la granulación, la cicatrización, el crecimiento de tejido. En esta paciente se tuvo que utilizar una esponja blanca. ¿Qué es esta esponja blanca o qué importancia tiene esta esponja blanca? Pues bueno, cuando se utiliza un sistema de presión negativa, podemos poner una esponja blanca, una esponja gris o una esponja negra. La esponja negra nos ayuda básicamente a
que granule el tejido, a que crezca, a que succione y este tejido avance. Cuando tenemos una exposición tan importante como lo es en esta paciente que estaba comprometido el paquete neurovascular, estaba los vasos femorales ahí palpitando enfrente de nosotros y nosotros queriendo ayudar a esta paciente, pues, se tuvo que poner una esponja blanca porque tiene que estar en contacto con esto, ¿verdad? Cuando se necesita desbridar, porque está muy, muy complejo, se pone una esponja gris o de plata, como se denomina, que ayuda a mantener el desbridamiento de esto, ¿verdad? Desde luego, hay lugares o hay instituciones en las cuales no se cuenta con este dispositivo porque es costoso y pues improvisan con compresas, improvisa con sondas que van a la succión de la pared, ¿verdad? No es tan recomendado porque no se mantiene un adecuado control de esa presión. Generalmente cuando utilizamos una presión de sistema de vacío para cierre de heridas, se utiliza más o menos a 125 milímetros de mercurio o 150 milímetros de mercurio y además de todo la mantenemos en intervalos. Existe la terapia continua o existe la terapia intermitente, ¿eh? En donde dejas descansar el tejido 5 minutos, lo desconectas, que se llene de sangre esos tejidos, que se llene de jugo y otra vez, pum, se pone a succión para que pueda continuar. Estos sistemas se tienen que cambiar a más tardar 72 horas. Desde luego, el no saber utilizarlos conlleva complicaciones y mala evolución de los pacientes, por lo que es indispensable la capacitación en este tipo de sistemas para que puedan tener un beneficio verdadero, sopesando los costos que tiene, ¿verdad? Porque nada sirve que el paciente gaste un dineral utilizando estos dispositivos si no se van a utilizar de manera correcta y al final de cuentas el paciente lo tiene ahí 5 días y no se lo ha cambiado nadie y pues esto hablando de instituciones, por ejemplo, ¿verdad? Y que el paciente está ahí esperando el tiempo quirúrgico y que llega una urgencia y no hay espacio en sala o que por cualquier situación que no pudiera haber un quirófano disponible, que puedas cambiarlo y que pasa otro día, pues en vez de ayudarse, el paciente se ve comprometido, ¿no? Entonces, pues es un desperdicio de recursos. Esta paciente se le hizo una fasciotomía completa, todo el muslo y toda la pierna, y afortunadamente se le pudo salvar la extremidad. Bastante importante Cruento. el resultado, ¿no? El hecho de que se vea pues bastante cruento como lo comentas, el hecho de lo que dices de tener que estar haciendo la curación, pues bueno, es algo precisamente fuerte, pero que al final de cuentas, pues el objetivo era ese, ¿no? Que la extremidad se salve, al final de cuentas. ¿Quieres que pasemos para el otro caso? Siguiente, sí, siguiente. Esta es una paciente que tuvo una laparotomía. Esto es el resultado de una colocación de VAC. Esta paciente tuvo una laparotomía y llegó al hospital con los intestinos pues ahí, así como estaba. Hubo una disencia de la pared del intestino, hubo una apertura de la herida, lo que propició que se expusiera la cavidad abdominal y que se expusieran el contenido intestinal, las asas intestinales. Existe una diferencia en lo que se denomina evisceración y eventración. En este caso fue una eventración, lo cual significa que la cavidad o las asas viscerales no pasaron la aponeurosis, la fascia, lo que hace la fortaleza de la pared abdominal, ¿sí? No se evisceró, ¿verdad? La visceración es cuando pues sí se sale el contenido. En este caso fue una eventración, pero llegó con la herida contaminada, infectada, con mucho exudado purulento. Entonces lo que se hizo fue meterla a quirófano, hacerle un lavado, se le colocó un sistema BAC, un sistema de presión, un sistema de presión negativa, lo cual
propició este resultado, que granulara, que se viera rosita, que se viera limpio, que se viera con tejido nuevo, ¿verdad? Este tipo de heridas posteriormente se puede manejar segunda intención para que se haga el lavado continuo, o de tercera intención cuando ya está completamente limpio y libre de complicaciones, el cierre con sutura. Ok, por ahí. Edgar Medina, saludos Edgar, sigue tu caso Edgar. Edgar Medina Flores, un paciente a quien yo aprecio mucho, es un guerrero de la vida, es un paciente que tuvo el disfortunio de tener una herida por proyectil de arma de fuego en la columna vertebral, lo que propició que hubiera un daño medular, que lo llevó a estar postrado en una silla de ruedas, una paraplegia, y pues bueno, al estar en una silla de ruedas, él tenía una movilidad impresionante, una movilidad con una fuerza en los brazos en el que a mí me sorprendía que se pasaba de la silla de ruedas a la camilla y luego le decía que a la silla y se movía y le decía volteate y se volteaba solo y se movían las piernas de una manera fascinante para mi gusto. Y con esa presión que generaba estar en esa silla de ruedas sobre el sacro y sobre las espinas, sobre los huesos del isquion, ¿sí? Que son las sentaderas, pues generó estas úlceras que estamos viendo, ¿verdad? Estas úlceras que se infectaron, estas úlceras que lo mantenían en un estado séptico, infeccioso, fiebre, dolor, las curaciones no las toleraba, era molesto, y bueno, a él le ofrecimos, es un paciente complejo, es un paciente que se le hizo curaciones, desbridamientos, se le colocó el sistema de presión negativa, inclusive hubo un evento en el que tuvo una úlcera trocantérica, esto es decir, en la cadera, en el hueso de la pierna, que estaba expuesto este hueso, generó una osteomelitis, o sea, una infección en la cabeza del fémur, y lo que le propusieron fue desarticularlo. Y al desarticular significa quitarle, amputarle toda la pierna a nivel de la cadera. Y este procedimiento es tiene una mortalidad elevada, tiene una morbilidad impresionante, y bueno, tienes la pierna sin funcionalidad, aquí lo podemos ver del lado derecho, tiene la pierna sin funcionalidad, pero pues someter a un procedimiento así en el estado infeccioso que estaba, séptico, bacteremia y con todos los antibióticos del mundo, lo que le sugerimos fue quitarle la cabeza del fémur y dejar la pierna flotante. Finalmente ya estaba flotante. Le quitamos la cabeza del fémur y le colocamos back y granuló de esta manera, salvando la extremidad, aunque no funcional, ¿sí? Nos ahorramos ese procedimiento, le ahorramos ese procedimiento. Aquí le pusimos un back con un puente de la úlcera sacra hacia la úlcera del isquion, que esa es la esponja negra, que lo que hace es que, pues, genera vacío, genera succión y permite mayor incremento de vasos sanguíneos en esa zona y permite que el tejido crezca, el tejido granule de una manera muchísimo más rápida que si no se utilizara. Y no estoy tratando de hacer promoción con este sistema ni a ninguna casa comercial, simplemente demostrándoles pues los beneficios que tiene la terapia de presión negativa, que no solo se utiliza en tejidos blandos, ¿verdad? Sino también se utiliza en cavidades como tórax y abdomen, como lo podemos ver en los siguientes casos. Saludos, Edgar. Gracias por permitirnos presentar este caso. Aquí tenemos otro caso donde utilizamos la terapia de presión negativa, pero en el abdomen.
Este es un paciente también que aprecio mucho, de edad avanzada, 86 años de edad, quien tuvo un episodio de diverticulitis aguda, lo que propició que se perforara ese colon y lo tuvieran que someter a una laparotomía, lo operaran de urgencia y tuvieran que sacarle un estoma. El estoma que vemos del lado izquierdo, regrésate por favor, el estoma que vemos en el lado izquierdo, el estoma, la colostomía, ese es un asa, es un segmento de colon distal, fue lo que se le tuvo que resolver en esa ocasión. Posteriormente, pasado un año, el paciente ingresó para hacer una intervención y poder reconectar ese intestino. Lamentablemente, por los factores que ya mencioné, pues tenía alto índice de que pudiera fallar y así falló, fugó, y se perforó un asa de intestino como la vemos del lado izquierdo. Lo que hicimos nosotros, este paciente estuvo en terapia intensiva, nutrición parenteral por un catéter venoso central, estuvo intubado, estuvo muy grave, un extraordinario manejo por parte de Fausto Gutiérrez Abella, el internista que lo estuvo, que en equipo nos pusimos para ayudar a este paciente. Y bueno, finalmente este estoma que tiene del lado derecho, que es de intestino delgado, lo predisponía a que se desnutriera de manera importante, lo predisponía a que se deshidratara, a que tuviera alteraciones electrolíticas y bueno, sin contar la situación séptica de la cavidad abdominal, en donde utilizamos un sistema de presión negativa, pero para la cavidad abdominal, lo cual es diferente que para el tejido de piel y tejidos blandos. Este es un sistema para cierre de pared abdominal y la intención de manejar un abdomen abierto así es porque sabes que tienes que volver a entrar para volver a hacer un aseo quirúrgico, para poder remodelar estomas, para poder drenar abscesos. Y bueno, con este paciente, con esa edad que tiene este paciente, esa edad que tiene y todo lo que ya estaba enfermo, pues aquí podemos ver cómo se quema, cómo se cose la piel con no colocar una bolsa como la que vemos de recolección de estoma aquí para esto, ¿verdad? Entonces con este paciente lo que hicimos fue pues un sistema muy sofisticado en el cual utilizamos un cilindro de látex, vete un poquito para atrás por favor, un cilindro de látex para poder hacer una continuidad de este líquido, de tal manera que este estoma nosotros decimos que está en escopeta. ¿Por qué? Porque tiene dos bocas, una proximal y una distal, una que de donde viene el líquido y una a donde debería de ir. Entonces, lo que hicimos fue, en esta imagen se ve con contenido biliar, contenido alimentario, que pasa de una boca a otra gracias a este dispositivo que permite utilizar 1 metro todavía que tenía distal de intestino delgado y todo el colon ascendente, todo el colon transverso y parte del colon descendente. Entonces, con esto nos evitamos la depresión de este paciente, de lo nutricional y del manejo hídrico, ¿verdad? Afortunadamente, este paciente posteriormente se pudo hacer el cierre de estas bocas de estoma, ¿sí? Y acá podemos ver cómo el estoma del colon sí estaba jalando. Y así terminó cerrando este paciente. Aquí me permitió tomarme una foto con él porque fue un caso de éxito que gracias al esfuerzo y a la pericia de los familiares y de esas ganas de vivir que tiene este paciente, pues aquí está, ¿verdad? Vivito y coleando. Pasemos al siguiente casito. Creo que ya es el último. Bueno, aquí una parte del manejo de los hidrocoloides es este otro paciente, el cual tuvo una pancreatitis, tuvo múltiples perforaciones intestinales y aquí se observa cómo tiene drenaje biliar, drenaje intestinal. Después estos drenajes se fistulizaron, o sea, se derivó o se buscó salida este líquido hacia donde están los drenajes y la cavidad abierta
que está cubierta por este parche hidrocoloide que mantiene cubierta la herida para evitar que se inocule, ¿cómo se llaman? Patógenos, y prevenir, pues, ya la sepsis abdominal que estaba resuelta y únicamente el manejo de las fístulas como tal, ¿verdad? Este paciente, pues tuvo la fortuna de que después de eso, aquí se observa su drenaje, su catéter central, donde estaba nutriendo de manera parenteral, pudo cerrar esas fístulas sin necesidad de volverse a meter a ese abdomen hostil, congelado, catastrófico, séptico, con peritonitis. Este es otro caso al que con mucho cariño le denominamos Wally. Tuvo igual un padecimiento por una pancreatitis aguda que propició que tuviera estas dos fístulas que podemos ver de cada lado de la mano que se observa en la imagen del lado derecho. Y bueno, aquí lo que intentamos después de haber colocado un sistema de presión negativa abdominal para este paciente, en el cual le hicimos un colgajo para poder cerrar el resto de la cavidad y mantener excluidas las fístulas. Posteriormente le colocamos, derivamos, excluimos esas fístulas con este colgajo que utilizamos, además de estas esponjas de sistema de BAC que le pudimos poner para excluir estas fístulas, este segmento intestinal, y poder manejar la infección del abdomen, la sepsis abdominal, sin tener que esa contaminación, esas fugas de esas asas intestinales, de ese intestino. Posteriormente, al excluirlas, le pusimos esta estrella que es el sistema de presión negativa que va a la cavidad abdominal, lo cual es diferente a la otra esponja que vimos, ¿verdad? Las dos funcionan con el mismo mecanismo de vacío, pero esta es diferente, esta sí es para la cavidad abdominal. Y al excluir nosotros las fístulas, podemos manejar la sepsis abdominal, podemos manejar la infección, el abdomen abierto, con el control de las fístulas. Si controlamos las fístulas, cuantificamos y podemos darle el tratamiento al paciente y evitamos que ese contenido intestinal que sale por esas fístulas se derrame por el resto de la cavidad. Hicimos unos aros con estas esponjas especiales, derivamos con estos látex las fístulas y pusimos el drape, el completo del sistema de presión negativa para el resto de la cavidad abdominal, y al fin de cuentas pues nos quedó así, ¿verdad? Por eso le pusimos Wally con mucho cariño a este paciente. Si quieres pasamos al siguiente caso. Este es un caso también de una pancreatitis severa que estaba básicamente todo el abdomen desflorado, y pues aquí lo que tenemos que hacer es controlar el gasto intestinal, cuidar que ese gasto no lesione, erosione la piel ni erosione la cavidad granulada para evitar nuevas fístulas. Este paciente también utilizamos estos sistemas para que pudiera haber una continuidad del tránsito intestinal. Canulamos esas dos fístulas con estos dos sondas, y las otras dos, la que está de manera anterior, la pudimos pues colocar este sistema para que la continuidad intestinal pudiera seguir su trayecto sin que saliera por aquí. Como podemos ver en el abdomen hacia adentro, esto es un abdomen congelado, no se ven las asas intestinales como tal, o sea, está perdida esos espacios, lo cual, pues imagínate operar esto, disecarlo y despegar esto, pues es sumamente difícil técnicamente y complejo. Del otro lado de la cueva, y pues, en esa parte profunda, se le puso otro dispositivo de tal manera que el estoma que tenía de ileón terminal empezó a gastar.
Eso significa que utilizamos todo este segmento intestinal que pues no estaba siendo utilizado porque todo se estaba fugando por esta herida, ¿no? Este es otro caso de una herida infectada muy compleja. Es un paciente que tuvo un EVC, un evento cerebrovascular, lo que conllevó que estuviera en terapia intensiva durante mucho tiempo. Lo tuvieron que hacer una intervención neuroquirúrgica y con una traqueostomía para que pudiera respirar, porque estuvo con terapia ventilatoria durante mucho tiempo. Y a este paciente había desarrollado una muy buena evolución neurológica gracias a la terapia de rehabilitación neurológica y todo el equipo de trabajo del neurólogo clínico, del neurólogo quirúrgico, de nutrición, de rehabilitación y demás, que permitió el paciente evolucionara de manera satisfactoria. La cuestión aquí fue que donde estaba el sitio de la traqueostomía con la cánula de fenestrada, la cánula de plata, hizo que esta misma cánula, al estar muy apretada, generara úlceras por presión sobre las clavículas. Este fue un caso de una úlcera por presión en esta prominencia ósea donde están las clavículas por el sistema de la traqueostomía. Se infectaron y esta infección avanzó, se hizo profunda, llegó a la tráquea, donde podemos ver aquí la tráquea abierta, y tuvimos que desbridar, tuvimos que quitar el tejido desvitalizado, tuvimos que lavar hasta dejar limpio y posteriormente colocar ahí un sistema de presión negativa. Y bueno, Castelo, ese es el último casito. Hay miles más, pero bueno, no todos los pacientes están de acuerdo en que se expongan y no todos los casos son como para presentarse, ¿no? Entonces, pues esto es lo que se puede llegar a hacer con heridas que son demasiado complejas, que no solo son heridas de piel, no solo son ulceritas, que pueden llegar a estar con masas o tejido óseo comprometido o cavidades y órganos comprometidos, que ponen en peligro la vida, y el adecuado manejo de estas heridas pues es fundamental, como ya te dije, en equipo, con la atención centralizada en el paciente y con la multidisciplinaridad que se requiere en todas las áreas, ¿no? Las que ya comentamos. Perfecto, bastante emocionante ver cómo este tipo de manejos llega a tener pues resultados tan beneficiosos, ¿no? Que en un inicio son bastante impresionantes ver cómo llegaban estas heridas y luego ir viendo, bueno, cómo fueron recuperándose. El también ver cómo, pues sí, ¿no? Hay tal complejidad en el tema que nos puede llevar a abordarlo de esta manera y todavía recalcar que del tema en sí, en general, todavía nos faltaría una segunda parte hablando precisamente de eso, de lo que serían las heridas en piel, de distintos mecanismos, etcétera, ¿no? Pero la verdad que fue una presentación bastante padre, un tema también bastante completo, que bueno, pudimos tratar al final de cuentas de limitarlo de alguna manera y aún así pues nos prolongamos un poquito con el tiempo. De todas maneras, pues yo sin ningún problema, ¿verdad? Aquí contento platicando. Nada más, no sé, yo creo que abordamos pues muchísimos aspectos del tema en sí y de cada una de las áreas que llegamos a tratar. No sé si tengas algo que agregar al respecto sobre alguna de las cosas que ya hemos comentado o bien algún agregado en general. No, pues es que hay muchas cosas todavía que decir. Lamentablemente el tiempo, me limitaste mucho, pero bueno, se hizo lo que se pudo y ya en otra ocasión seguiremos hablando del tema. Espero que haya quedado lo más claro posible. Espero que haya mostrado interés en el personal de salud por evitar este tipo de cuestiones, por trabajar en equipo, por tener esa positividad con el paciente, por contagiar al paciente, al equipo, a los familiares de esa energía y de esa positividad de que los pacientes cuando se manejan de esta manera tienen mejor pronóstico.
pues por ahí había unas preguntas, ya el doctor Lechuga se encargó de resolverlas mientras Gracias, Lechuga. hablando. Gracias ahí por acompañarnos, al doctor también, ahí Genaro, por ahí con quien Mi buen colega y amigo Lechuga. saludar, Gracias. entre muchas otras personas que están ahí mandándonos saludos y con gran gratitud se reciben y se les regresa la doctora Angélica, la doctora Calixta, ahí pues los pacientes del doctor Sandor, ¿no? Contestándole por ahí, mandándole saludos. De verdad que gracias por seguir la transmisión, esperamos que haya sido de su agrado y sobre todo les comento, estas transmisiones son para ustedes, si tienen preguntas, dudas, si quieren temas, publíquenos en la página y con gusto vamos a estar consiguiendo los mejores médicos que puedan estarnos hablando sobre los temas que sean de su interés. Parece que ya no hay preguntas, parece que pues bueno, nos aventamos por ahí 2 horas del tema, entonces pues yo creo que estaríamos despidiéndonos. Gracias, doctor Sandor, por habernos acompañado, por hablarnos de sus pacientes, por sacarnos de muchísimas dudas y pues bueno, seguimos en contacto y generando contenido a través de Dulo, la atención médica digital. No sé si quiera despedirse de la audiencia, dejar algún mensaje. Gracias a ti, Castelo, por la invitación. Te felicito nuevamente por este proyecto, por esta manera de facilitar la información mediante redes al colectivo de la población, que como mencionamos al principio es fundamental, importante, primero motivar a esa gente para que se tengan esas ganas de saber qué es lo que les sucede, de saber qué es lo que tienen, de saber cómo pueden hacerle. Es frustrante para nosotros como médicos cuando les preguntamos qué medicamentos toma, qué antecedentes tienen y los pacientes no tienen idea porque no existe ese interés. Creen que todo es tarea del médico y realmente es una tarea en equipo del paciente y del médico y su equipo, ¿verdad? Saludos a todos los que siguieron la transmisión, saludos a todos mis pacientes que permitieron la presentación de sus casos, a los pacientes que estaban comentando aquí, a todos mis familiares, amigos y colegas que comentaron, mandaron saludos. De regreso les mando también muchos saludos, abrazos y nuevamente gracias, Castelo. Las veces que quieras, aquí voy a estar para hablar de los temas que sean de interés. Perfecto, pues bueno, damos por cerrada la transmisión, que pasen una muy bonita noche.